Miren, el día de hoy vamos a trabajar calculando el área de un polígono regular conociendo solamente la longitud de sus lados. Obviamente, si es un polígono regular, entonces estaremos trabajando con eh, todos los lados con la misma longitud. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, Vamos a trazar un polígono regular para ejemplificar cómo es que vamos a utilizar el apotema. Vamos a trazarlo un polígono, en este caso es de, ¿les parece bien que sea de 7 lados? Aquí ya tenemos nuestra figura, ¿sí? Bueno, vamos a determinar el centro del polígono. Para determinar el centro del polígono, vamos a trazar una recta perpendicular de un lado a su vértice opuesto, ¿sí? En este caso, para el segmento FG, el lado opuesto o el vértice opuesto, mejor dicho, es C. Entonces aquí trazamos una recta perpendicular. Y vamos a trazar alguna otra, la que ustedes gusten. ¿Les parece bien si trazamos del punto G al punto D, que sería su opuesto? Vamos a hacerlo. Entonces seleccionamos este segmento y la perpendicular irá al punto D. Y ya hice el trazo. Bueno, en el punto donde se están intersecando estas dos rectas perpendiculares, va a estar ubicado el centro del polígono. Ese centro lo vamos a ubicar aquí con un punto, ¿sí? Es el punto H. Ah, perfecto. Bueno, ahora vamos a cambiar de color estas líneas para que no nos confundamos mucho, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ponerlas en color blanco. Me gusta así para que no nos interrumpan mucho este, en nuestro trazo. Pero conservamos el centro. Aquí está el centro. Vamos a trazar un triángulo. Miren, si seleccionamos cualquiera de los lados, vamos a poder trazar un segmento aquí y un segmento acá y formaremos un triángulo. Pero este triángulo tiene la característica de que es isósceles, ¿sí? Muy bien, vamos a agrandar un poquito. Ahí. Este triángulo tiene como medida del ángulo que está aquí, el ángulo interno, 360, que vale un ángulo completo, entre el número de lados. En este caso son 360 entre 7, ¿sí? Si dividimos 360 entre 7, tenemos 51.4285 grados. Eso mide el ángulo interno de aquí. Pero el apotema va a ser el segmento que es perpendicular, ¿sí? Es perpendicular al lado y que se junta precisamente o que interseca o que se une con el centro. Este es el apotema, ¿sí? Vamos a ponerlo en otro color. Vamos a ver, vamos a ver. Lo vamos a poner en color naranja. Ese es nuestro apotema. Bueno, con el apotema, bien, ya no lo tomé. Vamos a tomar el apotema, aquí está. Y vamos a seleccionar en verde. Ok, este es el apotema del polígono regular. Pero observen que aquí se está formando un triángulo rectángulo. ¿Sí? Bueno, pues este triángulo rectángulo, el segmento que está aquí como base, va a medir la longitud del radio sobre 2. ¿Sí? La longitud del radio dijimos que son 5, ¿verdad? Esto mide 5, entonces de J
AB, este segmento que va de J a B, va a valer 2.5, ¿sí? Que sería la mitad del lado AB, ¿de acuerdo? Y este valor en verde, que es el apotema, no sabemos cuánto es, pero resulta que nosotros sí conocemos la medida de este ángulo, del ángulo que está aquí. Ese medirá 360 entre 14. ¿Por qué entre 14? Porque es el número de lados multiplicados por 2, porque ahora estamos formando en lugar de 7 triángulos, 14. 1, 2, aquí serían 4, 6, 8, 10, 12 y 14. ¿Sí? Bueno, entonces los ángulos van a medir 25.7142 grados. Eso va a medir el ángulo que está aquí. Vamos a ver si el trazo es más o menos correcto. Lo vamos a corroborar de esta manera. 26.01. Bueno, está mal trazado. La diferencia es poca, pero realmente es 25.71 grados. Eso es lo que debe medir. ¿Sí? Bueno, este triángulo que está aquí, ¿sí? Lo tendríamos que multiplicar 14 veces para que se forme o podamos triangular todo el polígono regular. Si lo multiplicamos 14 veces, entonces obtendremos el área del polígono. Miren, para que ustedes lo vean más fácilmente. Tenemos acá un segmento, otro segmento. Aquí vamos a formar 7 triángulos grandes. ¿Sí? Ahí están. Los pueden ir checando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si lo dividimos a la mitad, entonces tendríamos 14, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Bueno, pues con esos 14 triángulos necesitamos hallar, lo que necesitamos hallar es el área de un triángulo y multiplicarlo por 14. Pero el área de este triángulo se calcula con la fórmula clásica, ¿no? De base por altura sobre 2. Aquí el detalle es que la altura, que es el segmento que está en verde, no lo conocemos. ¿Sí? Esto es lo que tenemos, este es nuestro problema que tenemos ahorita. Bueno, vamos a grabarnos en la mente que tenemos un triángulo así, ¿de acuerdo? Y lo vamos a tratar de trazar aquí afuera. Obviamente no va a coincidir con las medidas, ¿verdad? Pero quiero que visualicen esto. Conocemos el ángulo que está aquí y conocemos la longitud del segmento LM. El área es base por altura sobre 2, pero este segmento, que es la altura que corresponde al apotema, se calcula con una razón trigonométrica, que es la razón trigonométrica tangente. Recuerden ustedes, la tangente es igual al cateto opuesto, que es este de aquí, K1, entre el cateto adyacente, que es M1. O sea, 160 sobre 2 veces el número de lados. ¿De acuerdo? Eso sí, espero que esté claro. Si tuviéramos 6 lados, entonces el ángulo interior va a medir 360 sobre 12. ¿Sí? Y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver si podemos ya llevarlo esto al código en Swift. En primer lugar, para poder sacar nuestra área, necesitamos saber el número de lados. Entonces vamos a utilizar lado, ¿sí? Va a ser de tipo doble. Por lo tanto, vamos a asignarle un valor. ¿Sí? Vamos a ponerle 5 para que ya vayamos acá dando un valor entero. ¿Sí? Después vamos a utilizar también un ángulo que va a ser también de tipo doble porque vamos a ponerle un 0 porque no sabemos cuánto mide.
¿sí? Es de tipo doble porque recuerden que 360 en este caso sobre 10 pues va a ser 36, pero si fueran 7 sería 14, ya no nos da un valor entero. Entonces va a ser de tipo doble. Necesitamos el lado, el ángulo. También vamos a necesitar lo que sería, eh, me parece que ya nada más necesitamos eso. ¿Sí? Ah, bueno, vamos a el valor del apotema. ¿Sí? El valor del apotema pues tampoco lo conocemos. ¿Sale? ¿Qué es lo primero que hicimos? Lo primero que tenemos que hacer es conocer la medida de un ángulo interno del polígono. ¿Sí? Entonces vamos a decir que al ángulo lo que le vamos a asignar es 360 sobre el número de lados. Pero recuerden que estamos dividiendo el polígono en triángulos isósceles que después se convierten, al dividirlos a la mitad, en triángulos rectángulos. Por lo tanto, vamos a dividir 360 entre 2 por el número de lados. ¿Sí? Ah, pues necesitamos n. Vamos a ponerle n, que sería nuestro número de lados. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definir la variable n, que sería el número de lados. Vamos a ponerle que tenemos 7 lados. ¿Sale? Vamos a declararlo como doble para que no tengamos problemas con los tipos. Ok, ya sé cuánto mide el ángulo. Vamos a ver. Entonces, si yo tengo un polígono de 7 lados, los ángulos internos van a medir, en este caso, todavía no sale aquí, muy bien, 360 sobre 7. Eso va a medir un ángulo interno. 360 entre 7. El ángulo central va a medir 51.4285. Pero, como estamos dividiéndolo entre 2, ¿sí? Entonces, tendríamos 360 entre 14, que serían 25.7142. ¿Sí? De acuerdo. Eso mide el ángulo que estamos trabajando. Pero sabemos que la tangente, ¿verdad? Y lo vamos a escribir, la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Sí? Esa es una razón trigonométrica. Bueno, sabemos cuánto mide el ángulo y sabemos cuánto mide el cateto opuesto, porque el cateto opuesto es la longitud del lado sobre 2. Lo que no sabemos es cuánto mide el cateto adyacente. Entonces habrá que despejar aquí. ¿Sí? Entonces el cateto adyacente, haciendo el despeje, este que está dividiendo lo paso multiplicando y me quedaría, lo estoy haciendo aquí para que lo vayan viendo, que sería la tangente por el cateto adyacente, le vamos a poner así, y eso va a ser igual al cateto opuesto, ¿verdad? Pero recuerden que yo no conozco el cateto adyacente, entonces la tangente que está multiplicando acá la paso dividiendo y tendré cateto opuesto entre la tangente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con esto ya tengo mi ecuación. ¿Sale? Es lo que tengo que escribir. Bueno, el cateto adyacente le llamamos apotema. La apotema va a ser igual al cateto opuesto, pero recuerden, el cateto opuesto va a medir el lado sobre 2. Entonces va a ser lado, que en este caso mide 5 unidades, 5 sobre 2, y esto lo voy a dividir entre la tangente del ángulo, ¿de acuerdo? Aquí sería la tangente del ángulo, pero en Swift los ángulos se trabajan con radianes, ¿sí? Y yo lo que quiero
en este caso es sacar lo que sería el valor del ángulo, pero en grados. Entonces vamos a decir que el ángulo va a ser igual, lo que mide el ángulo en radianes por el valor de pi, ¿sí? Y eso lo dividimos entre 180. Eso mide nuestro ángulo. Nuestro ángulo, pero en grados, ¿de acuerdo? Estamos convirtiendo aquí un ángulo en radianes a grados. Y entonces ya tengo el valor del apotema. El valor del apotema en este caso es de 5.1913. Muy bien, con el valor del apotema, entonces ya podemos calcular el área de uno de los triángulos rectángulos. Vamos a llamarle así. Área del triángulo, que también va a ser de tipo doble. Lo que se sugiere es que multipliquemos base por altura sobre 2, de acuerdo con la fórmula. Entonces tenemos que el área del triángulo va a ser igual a la base, que sería el lado sobre 2, sería lado sobre 2, por la altura, en este caso la altura es el apotema, y todo sobre 2. ¿De acuerdo? Base por altura sobre 2. Pero eso es solamente el área de uno de los triángulos rectángulos. Y recuerden que en este caso tenemos 14 triángulos porque corresponde al número de lados por 2. Para calcular el área del polígono, vamos a ponerle así, área del polígono, ¿sí? Tendríamos que calcular entonces área del polígono va a ser igual al área del triángulo por el número de triángulos, pero el número de triángulos va a estar dado por n por 2. ¿Sí? Bueno, entonces ya hemos calculado nuestra área. Hemos definido aquí las variables de tipo doble. ¿Sí? Muy bien, nos hace falta poner aquí un signo de igual. Estamos cometiendo aquí unos errores de escritura. Pero bueno, ya están resueltos. Lo que nos faltaría imprimir es el resultado, ¿no? Entonces vamos a poner que el área de un polígono regular de de n lados el área de un polígono regular de n lados, ¿sí? De longitud lado es el área del polígono. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ejecutamos nuestro programa. Recapitulando. En cierta forma, estamos calculando el área de un polígono regular mediante la técnica de triangulación. La técnica de triangulación consiste en dividir un polígono en un cierto número de triángulos, preferentemente triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque son más fáciles de calcular en su área. Bueno, en un polígono regular vamos a poder trazar a partir del centro a cada uno de los vértices, vamos a poder trazar polígonos, mejor dicho, triángulos isósceles que son congruentes entre sí. Ese triángulo isósceles lo dividimos a la mitad y tendremos triángulos rectángulos. Calculamos el área de uno de los triángulos rectángulos y para multiplicarlo, lo tenemos que multiplicar para hallar el área total del polígono, que sería
multiplicar el área del triángulo que calculamos por n por 2, ¿sí? Por el número de lados por 2, porque hemos hecho así las divisiones. Muy bien, y con eso calculamos ya nuestra área de un polígono regular. Internamente estamos calculando el apotema, pero afortunadamente, mediante el uso de la razón trigonométrica tangente, podemos calcular, en este caso, el valor del apotema, ¿sí? Y esta fórmula es más eficiente que la tradicional que nos hemos aprendido, ¿no? Que es perímetro por apotema sobre 2. Entonces, conociendo el número de lados, que decimos que es 9, y tenemos un polígono de 11 lados, con eso es suficiente, con esa información es suficiente para poder determinar el área de un polígono regular. Que tengan ustedes un excelente día.